todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Yanis Delca y te invito para que te suscribas al canal. En la parte de abajo que dice suscribirse, es gratis, y para que veas más contenido relacionado con manualidades, bisutería, nail art y belleza. Recuerda pasarte por la cajita de descripción para que veas todos los descuentos que hay en diferentes productos. Y recuerda que tengo un curso de bisutería online y en la cajita de información está toda la información de este curso que lo hice especialmente para ti. Y prepárense porque ya estoy preparando otro muy interesante, entonces para que estén muy pendientes. El día de hoy vamos a hacer un video muy chévere porque voy a probar la famosa mascarilla de maicena que podemos hacer en casa para alisar nuestro cabello. Vamos a ver si es verdad que tanto alisa el cabello esta maicena. Y vamos a ver si me funciona en mi cabello, que cabe aclarar que está demasiado maltratado por todos los tratamientos químicos que tengo por las decoloraciones y pues el tratamiento de color. Entonces vamos a mirar cómo se hace y al último van a ver como el resultado de dos pruebas que hice. Entonces vamos a empezar. Bueno, y vamos a estar utilizando maicena. Yo tengo esta cajita chiquita, que esto es de pura fécula de maíz y pues esto lo conocemos en todo el mundo, por lo menos en Latinoamérica esta cajita es súper conocida. Yo compré esta de 90 gramos porque pues pienso hacerme varias mascarillas. Vamos a necesitar una taza de agua o dos, dependiendo de la cantidad de cabello, una coquita para mezclar la maicena con el agua, y es opcional si quieren utilizar aceite de oliva o aceite de coco o aceite de ricino o un aceite que quieran para darle más hidratación al cabello. Lo digo opcional porque yo no lo voy a echar porque mi cabello o mi raíz es grasa, entonces no quiero pues aportarle más grasa al cabello, y yo me voy a poner la mascarilla en todo el cabello, desde el cuero cabelludo. De pronto sí aplicaría aceite de argán, de esos que ya venden pues como listos, pero en las puntas del cabello, pero sería después para ver el efecto de la mezcla. Entonces vamos a mezclarlo. Bueno, y aquí en este recipiente vamos a poner 2 cucharadas de maicena. Ya abrí pues aquí la cajita, pensé que venía con una bolsita, pero bueno. Vamos a poner 2 cucharadas y vamos a agregar entonces la taza de agua y vamos a empezar a revolver. Yo creo que para la cantidad de mi cabello así está bien. Ustedes pueden ir variándolo y poner de pronto 3 cucharadas de maicena por 2 de agua o mucho más, van viendo. Igual, este es el primer paso. Después de que esto esté así bien revuelto, vamos a cocinarlo en el fogón a fuego bajo hasta que hierva. Entonces ya seguimos con el siguiente paso. Vamos a poner entonces a fuego bajo, y aquí como en una ollita así toda la mezcla, y no podemos dejar de revolver. Entonces voy a tomar una cuchara de madera y vamos a revolver hasta que hierva, y no podemos dejar de revolver. Y ahorita les muestro la consistencia que va tomando. Entonces miren la consistencia de la maicena, queda como así, como espesita, como natilla. Entonces aquí la ponemos en el recipiente y la dejamos enfriar para aplicarla en el cabello. Aquí es cuando yo les digo entonces que después de que haya hervido pues la maicena, pongan un poco de aceite de oliva, aceite de coco, aceite de argán, para las personas pues que quieren el pelo como más hidratado, y las personas que tienen el cabello seco. Igual yo voy a intentar primero así y después hago la mascarilla poniéndole un poco de aceite para ver cómo nos va. Y esta es la consistencia ya de la maicena y está ya fría, y ahora la vamos a aplicar. Lo que yo voy a hacer es tomar con la mano e irmela aplicando como una mascarilla en el pelo común y corriente, como si estuviéramos aplicando un tinte, una crema por todo el pelo.
Bueno, y aquí ya me lavé el pelo con el champú y el acondicionador o la mascarilla que normalmente utilicen, o el tratamiento. Yo normalmente utilizo uno de Garnier, pero bueno, se lavan común y corriente el cabello. La verdad sí lo siento como más suave al tacto, igual sigue mojado. Mi pelo está bastante maltratado por la decoloración de las mechas. De hecho, esta parte de acá y en aquí yo tengo unos crespitos pues que no me gustan mucho, pero y también tengo mucho frizz. Entonces vamos a ver cómo se comporta el cabello después de que se seque al natural y les voy mostrando cómo va quedando. Pero de entrada ya siento el cabello mucho más suave y fue muy fácil desenredármelo con una peinillita que yo tengo. Entonces ahorita les muestro cómo sigue el cabello ya secado naturalmente. Bueno, y así quedó mi cabello después de que se secó al natural. Por acá sí lo tengo un poco húmedo, igual por debajo sí se siente muy suave y no lo tengo como tan crespo y con tanto frizz. Realmente el maltrato de mi cabello es en la parte de encima donde están las mechas, y donde he tenido pues como últimamente muchos problemas porque este crespo yo no lo tenía, este tampoco, pero bueno, eso ya viene como de historia atrás del pasado. No pretendo pues que la maicena me lo alice porque pues esto es un alisado natural y pues es la primera vez que me lo pongo, pero básicamente sí quería probar que estuviera suave, que sacara brillo y que me bajara un poco el frizz. Sí lo siento suave, igual está muy sponge. Yo tengo 3 pelos y parece con esto pues que yo tuviera mucho pelo, pero no, yo tengo 3 pelitos y sí está muy sponge, pero sí siento suave, muy suave el cabello. Se secó así al natural, sin tantas ondas. Por ejemplo, antier cuando me lo lavé, pues realmente cuando mi pelo se seca así, o sea, multipliquen eso por 10, eran unas ondas por aquí rarísimas. Y siento que con esta primera mascarilla que me hice con maicena, sí bajó bastante. Lo siento suave, pero quiero más. Yo sé que esto no es milagroso, pero entonces lo voy a hacer por segunda vez utilizando un aceite. Y quiero mostrarles obviamente el resultado pues. Y estos crespos que tengo acá, pues esto sí, como les dije, es de un tema pasado. Yo no tenía así, yo el pelo lo tenía mucho más liso, pero bueno, ustedes saben que la decoloración pues a uno le jode el pelo. Y pues bueno, la idea con esto es hacer tratamientos y mascarillas caseros que sean económicos y que no tengamos que gastar tanta plata para esto. Entonces, pues bueno, esta fue la primera mascarilla con maicena. Y ya nos vemos entonces, no sé, dentro de 2 días que me lavo el cabello para volvérmela a hacer. Y ya ahí van a ver pues cuál es la diferencia de la primera a la segunda. Y obviamente si uno lo hace, no sé, 2 veces por semana, creo que es muchísimo mejor para tenerlo como en la rutina del cabello. Entonces nos vemos en la próxima mascarilla. Bueno, y aquí en mi segundo intento voy a volver a aplicarme la mascarilla. Ya herví entonces las 2 cucharadas de maicena con agua y está el resultado pues que lo tengo aquí en el recipiente. Ahora le voy a agregar una cucharada de aceite de argán. Miren, es este que yo tengo aquí. Simplemente le voy a agregar una cucharada y lo vamos a revolver a toda esta mezcla que ya está un poquito calientita. Y recuerden que pues esto es para ver como la diferencia entre la mascarilla sin el aceite y con el aceite. Yo estoy agregando aceite de argán, ustedes pueden agregar aceite de oliva, aceite de coco. Hay que dejar enfriar la mezcla y la aplicamos en el cabello. Lo que voy a hacer es aplicarla que no sea desde la raíz, porque la vez pasada me quedó como un pegote en la raíz. Entonces la idea es simplemente aplicarla como un poquito más abajito de la raíz y listo. Ya les voy a mostrar entonces cómo queda. Bueno, y así es como se me secó el cabello después de aplicarle como esta segunda parte. Lo siento también más suavecito, sin tanto frizz. Y pues sí creo que bajó un poquito las ondas. Sin embargo, creo que pues según lo que he visto en internet, a otras personas les queda el pelo como más suavecito, más liso, o si es que definitivamente mi pelo está vuelto nada. No sé si ya obviamente por el tratamiento de la decoloración mi pelo pues está sufriendo pues mucho daño. Entonces pues nada, o sea, obviamente la mascarilla sí funciona, pero no como pensé que iba a funcionarme a mí.
porque pues sí he visto que a otras personas les ha funcionado muy bien, pero como les digo, mi pelo normalmente era liso, ni siquiera tirando a ondulado, pero con todas estas decoloraciones y tratamientos pues de color, obviamente la calidad del cabello y la salud del cabello ha desmejorado, entonces pues creo que antes la mascarilla hace que se sienta suavecito, sí se siente como sin frizz, porque normalmente a mí me salen como por aquí unos pelitos así todos crespos muy maluquitos. Siento que baja pues como con esta mascarilla. De pronto si la aplicamos no sé, una vez por semana o cada vez que nos vayamos a lavar el cabello, yo me lo lavo cada 2 o 3 días porque mi cabello es graso, entonces pues bueno, es una excelente opción, es muy económica, la podemos hacer en casa y pues sí, definitivamente lo siento más suavecito. Como les digo, acá tengo pues como unas ondas que son con las que pues yo me pongo aquí el pelo por detrás de la oreja y por acá yo tengo pues como el pelo un poco crespo, pero sí siento que, miren, aquí está esta onda, siento que bajó un poco, bajaron más las ondas y si me las sigo aplicando pues puede resultar un liso perfecto. Entonces pues nada, les recomiendo mucho esta mascarilla. Cuéntenme si ustedes la han usado y si les ha funcionado, cada cuánto la utilizan y pues nada, pues si tienen el pelo así como yo también con sus tratamientos, a ver si les ha funcionado. Espero entonces les haya gustado esta experiencia. Si te gustó, regálame un like, comparte el video con tus amigos y nos vemos en otra oportunidad. No olvides pasarte por mis redes sociales como @dianisdelka y por mi página web dianisdelka.com. Nos vemos entonces en otra oportunidad. ¡Chao!